bienvenidos a otra emisión de Incorruptibles con los periodistas que le traen la noticia directamente desde la fuente. En esta ocasión tenemos un tema internacional, un tema bastante intenso que va sobre la explosión en el puerto de Beirut, en Líbano, en plena vida civil, a plena luz del día. Para comentar este tema nos acompaña mi amigo, el historiador y el analista internacional, Cristian Nader. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? También Hola. nos acompaña en esta ocasión Carlos Cabeza, Amir Ibrahim y mi amigo y productor Daniel Marmolejo. Y pues bueno, voy a dar una pequeña introducción porque Beirut es una ciudad que tiene su nombre desde hace 7000 años y a veces tenemos la errónea idea de que algo que pasa tan lejos, pues bueno, pasa tan lejos y no importa. Sin embargo, México es uno de los lugares más importantes de la migración libanesa. Carlos Slim es libanés. Beirut ha sido destruida 7 veces, reconstruida 7 veces. Le dicen la ciudad Fénix. La mayoría de la comunidad libanesa es del tipo católico. Son de la iglesia maronista. Y tienen una relación con México muy importante que viene desde el Porfiriato, desde 1880, y que no se ha detenido desde entonces. Entonces era el Imperio Otomano, aquí les decían turcos o les decían árabes, pero finalmente con la independencia del Líbano han recuperado su identidad territorial, porque normalmente son partes que siempre han sido parte de algún otro imperio. Cuando llegaron a México, me parece que fue Álvaro Obregón quien les da la bienvenida y les cede el Templo de la Candelaria, como ahora es la Catedral de San Marón. La pueden ir a visitar en este momento. Y pues las relaciones entre Líbano y México son mucho más fuertes de lo que uno pudiera pensar. Cuando algo le pasa a Líbano, le pasa en buena medida a la sociedad mexicana. Y pues bueno, para analizar este acontecimiento tenemos a Cristian Nader. No sé, Cristian, si quieres hacer alguna introducción sobre lo que pasó ahí y sobre la importancia y el significado que tiene para los mexicanos. Líbano para los mexicanos. Bueno, y primero para los libaneses, por supuesto. Bueno, en el caso de México para Líbano y gran parte de los, bueno, no gran parte, pero muchos países de la América Latina, concretamente, digamos, se podría hablar de 6 destinos importantes. En primer lugar, Brasil. Por ejemplo, en Brasil hay más libaneses con doble ciudadanía, brasileira y libanesa, que en el mismo Líbano. Seguido por Argentina, también hay millones. Colombia y México, por supuesto, también Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando un libanés salía de... Y sirio, también sirios, porque cuando empieza la gran migración a tierra americana desde Levante, no había mucha diferencia todavía entre Líbano y Siria. Líbano es un país que fue moldeado prácticamente por Francia. O sea, antes, por lo menos hasta el siglo XVIII, se podía hablar de la montaña, o sea, donde vivía la gran cantidad de maronitas, por ejemplo, también drusos, uno que otro chií, griegos ortodoxos, y el resto, la zona costera, lo que tradicionalmente el poder estaba acaparado en 3 principales ciudades en Líbano actual. Hacia el sur, por ejemplo, Tiro, hacia la zona centro del Líbano, Beirut, y hacia el norte, Biblos, Trablus, o sea, Trablus, Trípoli. Pero voy a decir Trablus porque luego lo confunden con Trípoli, Libia. Y seguido no había una frontera como tal, te podías ir a Latakia, te podías ir a todo el territorio sirio, ¿no? Obviamente la gente sale en estos procesos migratorios que hay desde mediados del siglo XIX en todo el Mediterráneo Oriental buscando pues, el llamado sueño estadounidense. Muchos, incluso por error, llegan a suelo mexicano. O sea, realmente no sabían a dónde iban. Y lo mismo en Brasil, etcétera, ¿no? A partir de eso hay como 3 diásporas importantes. Una comienza en 1890 más o menos. El segundo gran movimiento migratorio comienza en los 20 y en los años 50. Esto hace que la población que tradicionalmente la zona libanesa, digamos la montaña y la zona costera, en la montaña generalmente era cristiana y de las pequeñas sectas. Además de maronitas también había melquitas, griegos ortodoxos, etcétera. Esto va a hacer que el equilibrio, digamos, más bien religioso, cambie por primera vez
1500 años. Lo que va a ser Líbano, que Líbano se crea oficialmente a mediados de los 40, cuando el invasor francés sale de tierras libanesas, se da la independencia, se crea este Estado-nación libanés, que decir que su pasado más remoto llega al periodo fenicio es arriesgado, porque como tal le correspondería toda la costa, por ejemplo, levantina, incluso parte de la actual Palestina ocupada. Sin embargo, se empieza a crear esta identidad extraña como una especie de balanza entre lo musulmán y lo cristiano, principalmente maronita y griego ortodoxo, y también armenio, porque hay migraciones, al mismo tiempo que hubo migraciones a México desde Líbano, hubo migraciones de refugiados y también movilizaciones forzosas por parte del Imperio Otomano de armenios, porque, pues recuerden, igual sería expandir mucho, pero fue el genocidio armenio, ¿no? Entonces, como que las cosas quedan 50-50, pero conforme vienen las nuevas dos migraciones, el número de cristianos va a bajar. Entonces, en este momento, los que tienen doble ciudadanía libanesa en el resto del país del mundo son más cristianos que los que viven en Líbano. En Líbano son más musulmanes chiíes y musulmanes suníes, drusos y, por supuesto, cristianos. En este momento yo creo que hay un 35-40%. Sin embargo, hablar de esto, ahorita lo estamos hablando aquí públicamente, pero hablar de esto en Líbano es de muy mal gusto, por ejemplo, ¿no? Preguntarle de qué religión eres pues es realmente incómodo, y más por todos los problemas que han acaecido en Líbano pues, en los últimos 40 años, ¿no? Baños de sangre constantes, no nada más por las contradicciones propias de la sociedad libanesa, sino también empujados por superpotencias, ¿no? Concretamente una, que vamos a hablar, por supuesto, de ella, ¿no? Entonces, las relaciones entre Líbano y México, y concretamente todos los países de América Latina, en algunos casos son muy íntimas y en otros casos se ha perdido por completo de la identidad. Hay familias que conservan la identidad, más que nada los de alto poder adquisitivo, porque no es fácil viajar a Líbano, es bastante caro. Sin embargo, hay cierta identidad, pero también hay como, ¿cómo llamarlo? Por ejemplo, hay un supremacismo, en el caso de muchos libaneses mexicanos lo hay, esta identidad fenicista, como quitar el elemento araboparlante del Líbano, regresar a hablar dialectos cananeos, esto es en serio, o sea, no es delirante, pero lo es, regresar a hablar dialectos cananeos, o el dialecto arameo, que sería el siriaco, y dejar atrás la religión musulmana y como refugiarse en el cristianismo, ¿no? Esto es algo que un sector de las Kataeb, las falanges fascistas en la guerra civil libanesa, promulgaban. Sin embargo, ahorita hay como, por los problemas y sanciones que hay en la guerra contra el invasor sionista, sí hay como una solidaridad por parte de la población libanesa, incluso los que viven en el exterior, para defender el país, ¿no? Entonces, en este momento, justo hoy, la situación en Líbano es crítica al extremo, porque previo a la explosión de antier, pues, la economía de Líbano ya estaba por los suelos, el descontento con el gobierno, un gobierno totalmente ineficiente y era muy alto, y sumado a esto, pues las agresiones externas, ¿no? Concretamente de Israel, que vuelvo a lo mismo, a partir de la coyuntura, que esta explosión, o sea, si la explosión hubiera ocurrido probablemente en otro momento, las cosas tal vez no serían tan conspiranoicas. Sin embargo, ocurre en un momento coyuntural, económico, político y bélico para Líbano muy importante, y de pronto que esto aparezca, yo en el momento en que lo vi dije, probablemente haya un factor de negligencia, sin duda lo hay en el puerto de Beirut. Sin embargo, por todo lo que hemos visto, e incluso algo que está rolando en internet, no nada más eso que me acabas de enseñar, que creo que lo vamos a mostrar, sino también muchas versiones, probablemente haya sido un ataque, la bomba ya estaba ahí, prácticamente fue una bomba fortuita. Sin embargo, los organismos de inteligencia internacionales, concretamente el Mossad y Washington, sabían que había ahí en el puerto de Líbano, junto a esos grandes hilos, y solo necesitaban una chispa para que todo ardiera, ¿no? Y oportunamente en este momento, coyuntural para Líbano, que hoy se determinaba el juicio que orquestó Estados Unidos en contra de Hezbollah por el asesinato de Rafik Hariri en 2005, hoy se daba el veredicto. Entonces, obviamente son demasiadas coincidencias, ¿no? Entonces creo que sería importante hacer notar eso. Pues muchas gracias, Cristian. Efectivamente, pues es una situación muy difícil en Medio Oriente, en medio del mundo. Está cambiando el orden mundial en varios sentidos y muchas personas
muchas potencias y muchas personas de dinero, personas de influencia han querido, digamos, saltar a la arena a hacer, pues a hacer política. Amir Ibrahim, pues, ¿qué tal lo que nos comenta Cristian sobre la situación en Medio Oriente, sobre las relaciones entre Líbano y México, la diáspora? Y pues, ¿cuál sería tu comentario, cuál sería tu pregunta en medio de esta situación? Pues bueno, yo, ¿cómo se llama? Tengo muchos amigos libaneses, por obvias razones. Pertenecemos o mis padres pertenecen a regiones muy, cercanas a Líbano. Me confunden mucho con libanés, aunque no, mis raíces no vengan de Líbano, vienen de Turquía y de Egipto, pero cada vez que oyen mi nombre dicen, ah, eres libanés. Entonces esa cercanía que hemos tenido en México con la cultura libanesa, sobre todo en su arte culinario, que es muy sabroso. Quien no ha comido una buena comida libanesa alguna vez en su vida. Y bueno, lo que sí puedo decir y agregar es que los países árabes o países, digamos, pertenecientes a la raza árabe, siempre son países que han estado en guerra. Cada persona que tiene un familiar, un amigo que ha muerto en guerra, y un hijo, un primo, un pariente que ha dado su vida en una guerra de las cuales han peleado muchísimas, ¿no? Esta explosión sin duda fue una rareza en cuanto a que, pues bueno, pues nadie se la esperaba, ¿no? Lo podemos ver en los videos cuando la gente está grabando un incendio, cuando de repente llega la explosión de una forma increíble, que se ve como de película, de cómo viene arrancando los pedazos de tabique de cada, destruyendo y demoliendo edificios, ¿no? Y bueno, yo creo que no es una situación aislada o un accidente. Generalmente en estos países siempre hay que estar muy atentos a todos los actos que pudieran venir de una agresión así de una bomba. Yo creo que es, hay que ser muy vigilantes de lo que está pasando. Me llama la atención que el Líbano también es un país, y ahí lo relaciono mucho con lo que pudiera pasar en México, porque a pesar de que en México no somos, digamos, un país de guerra como tal, como los países árabes, pues sí somos un país de guerra en narcotráfico, y sí somos un país altamente corrupto como lo es Líbano. Olivia, o sea, yo puedo, ¿cómo se llama? Contrastar esos dos puntos. También el país donde pasó la explosión, pues es un país muy corrupto. Y esta corrupción muchas veces permite que situaciones como que pasen a grandes escalas sucedan. Por poner un comparativo en México. El último hecho trágico grande que tuvimos en México fue esta succión, este huachicol, cuando se iban quemando todas las personas, que se incendió toda esta toma clandestina de huachicol, donde salían todos quemándose y corriendo, y que veías a la gente sacando botes de, ¿cómo se llama?, de gasolina, de combustible, y que de repente, ¡pum!, se prende, ¿no? Y eso es producto de la corrupción, producto de la delincuencia, producto de la misma, aquí en México, guerra que podríamos tener con los cárteles organizados para delinquir en huachicol y en drogas, ¿no? Han pasado muchos temas así que se correlacionan con la corrupción y con la delincuencia, ¿no? Yo creo que esto es un acto, lo que vimos allá, y bueno, preguntarle también a nuestro invitado, Cristian Nader, ¿sí? Él observa una correlación entre estas formas de gobierno que han imperado en estos países, que básicamente la corrupción es muy amplia, y donde se permite que de repente, pues, un barco lleno de un producto que puede ser eh, pues altamente explosivo se estacione y se quede en un lugar así,
y que las autoridades correspondientes no tengan ninguna acción de prevención para que no explote por nada más por puro, a ver, vamos a parar un barco lleno de ese producto en el puerto de Manzanillo, en el puerto de Mazatlán. Además, vamos a estacionarlo aquí enfrente de Cozumel. O sea, claro que no es ¿cómo se llama? Un hecho aislado, a mi punto de vista. Estaba muy bien traguado, estaba muy bien elaborado. Y pues bueno, de alguna manera, pues nuestros queridos libaneses, que pues bueno, de alguna manera pues siempre hemos estado muy llegados a ellos, pues podemos tener ahí un gran contacto con ellos y nos pesa estos hechos, ¿no? Preguntarle a Cristian si ve estas correlaciones entre gobiernos corruptos para que estos hechos se den y preguntarle si de alguna manera él cree que este tipo, por ejemplo, no es el único hecho que se ha dado en estos últimos días. Y aquí, pues pues por mencionarles algunos datos de otros, digámosle, incendios que se han venido dando en estos días, no al grado de lo que vimos, pero podemos ahorita documentar que en la torre de World Trade Center de Bélgica también tuvo hoy un gran incendio. Podemos documentar que también hubo un gran incendio en el tren de Arabia Saudita, ¿no? Esto el día de hoy. Podemos en este momento documentar que en los a partir de este incidente, han habido 7 incendios en las últimas 48 horas en varias partes del mundo. Líbano, que fue el de antier, que estamos hablando, en Wuhan, China, también hubo uno. En Corea del Norte, ayer hubo otro. En Emiratos Árabes Unidos, ayer hubo otro. En Irak, ayer hubo otro. En Minnesota, Estados Unidos, ayer hubo otro. Y en Bélgica hubo otro. Y ahorita contando el que acaba de pasar, también ahorita en Bélgica, en Bruselas, en el World Trade Center. Ver si él observa una correlación de hechos entre estos actos, o cree que pueda ser, pues bueno, pues incendios que pasan en todos lados y que no tienen ninguna relación uno con otro, pero llama mucho la atención que en estas 48 horas haya existido en trenes, en World Trade Centers, explosiones a gran escala y en países también relacionados con el Medio Oriente, con Egipto, con los países árabes y bueno, cerca de esas zonas de por allá. Gracias. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, con respecto a los segundos, sobre todo las imágenes que han llegado, sí creo que el primero que yo vi después de la explosión de Beirut fue en la frontera, en la península de Corea, ¿no? Y hace ratito vi justamente en Bruselas, en un edificio, creo que justo en el Centro Mundial de Comercio, y recordemos que la importancia de Bruselas también es primordial, siendo la sede de la Unión Europea y al mismo tiempo también cuarteles importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otros ocurrieron, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en un gran mercado. Como que he tratado de buscar paralelismos y cierta como conexión. Yo no he encontrado absolutamente nada. Creo que también, debido a la vaya, iba a decir explosividad, pero la espectacularidad, triste espectacularidad de los acontecimientos en Beirut, creo que cualquier siniestro que ocurra ahorita va a ser filmado por la gente, ¿no? Puede haber una conexión, no lo sé, porque a veces son objetivos distintos de un mercado a un centro de comercio global. Por lo menos yo no la veo. En el caso de la primera pregunta, que fue con respecto a creo que hay un factor de negligencia por parte de las autoridades portuarias, Michel Aoun y el presidente del Líbano y todo el comité de seguridad de la ciudad de Beirut decidió encarcelar, mientras se realiza una investigación, a todas las autoridades del puerto. Sin embargo, por toda esta historia tan extraña que hay con respecto a este barco que llega, el barco llevaba casi 7 años ahí en Beirut, se ha abandonado, más bien la mercancía del barco, y al mismo tiempo se cuenta, el rumor, no se ha confirmado esto,
de que al lado donde se depositó el nitrato de amonio tenían fuegos artificiales, no sé, suena demasiado, incluso para los estándares de corrupción de Líbano, que sí, en efecto, como dice Amir, son altísimos. Líbano es un país extremadamente corrupto, ¿no? Y sobra decirlo que quienes controlan Líbano son unas 10, 15 familias, incluso unas que ni siquiera viven en solo Como en libanés. México. Como en México, justo. Por ejemplo, una familia libanesa con muchísimo poder que actualmente, bueno, no actualmente, pero en los últimos meses estuvo en el ojo del huracán fue la familia Hariri. El primer ministro Rafik Hariri fue asesinado en 2005. Culparon a Hezbollah, aunque realmente todo parece indicar que fue Israel por la precisión, el tipo de explosivos, etcétera, etcétera. Es un secreto que se sabe a voces en Líbano, y justamente hoy era el juicio. Pero más allá de esto, los Hariri, que es curioso, creo que es interesante mencionarlo, en Líbano las mismas concesiones han afectado la forma en que se gobierna. El presidente forzosamente tiene que ser un cristiano. El primer ministro forzosamente tiene que ser un musulmán suní. Y así sucesivamente el presidente de la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Hay una molestia por parte de la comunidad tanto chií como suní. ¿Por qué? Porque si la demografía cambió en los últimos 50 años, ¿por qué la máxima posición en el país tiene que ser llevada por un cristiano maronita? Que es el caso del presidente. En este momento, Michel Aoun, un presidente que estuvo metido incluso un poco distanciado, pero de las falanges fascistas en la guerra civil en los 80s, ¿no? Pero más allá de esto, el nivel del Líbano es hipercorrupto. Yo diría, a los estándares de México, simplemente como la población es mucho menor, no pasa de los 7 millones, todo el mundo sabe quién es corrupto y todo el mundo sabe quién es. Aquí somos 120 millones, incluso más, ¿no? Entonces todo el mundo conoce quién maneja la corrupción, y además está el concepto también del emir, que no existe, por supuesto, en México. Tal vez lo que sea el cacicazgo podría ser lo más cercano, ¿no? Los emires son clanes, bueno, es el líder de un clan familiar que gobierna, por ejemplo, en las montañas, y puede haber emires cristianos, emires drusos, incluso los armenios, ya que llegan a suelo libanés, adaptan este concepto a pesar de que viene una zona del Cáucaso cristiana, ¿no? Entonces sí, Líbano es corruptísimo, y en este caso, en el caso de esta explosión, hay corrupción tanto interna como externa, porque tenemos el caso de la Asociación Marítima Internacional, que ellos sabían que esto estaba ahí, hizo amonestaciones, pero nunca emitió una alerta roja. No puedes tener 2.700 toneladas de nitrato de amonio ahí. Y el gran problema de Beirut, que también obviamente implica corrupción, tanto de protección civil como del mismo gobierno federal, no puedes tener un puerto de tales dimensiones con sustancias peligrosas no les miento, 500 metros de una zona densamente habitada. Hagan de cuenta, para Beirut es, digamos, tierra plana, podríamos decir que son 200 metros, 400 metros. A partir de eso, empieza a subir, y ahí es donde están todos los vecindarios, tierra arriba. Entonces, es una zona muy comprimida, y ese es el gran problema. La bomba prácticamente chocó con una especie con un muro de casas. Entonces hubo casi, bueno, por los diagramas que he visto, hubo una especie de rebote. De hecho, al Mediterráneo salió libremente. La explosión se oyó hasta Chipre. Chipre está a 200 kilómetros o más. Entonces, para que vean la dimensión. Entonces, creo que aquí hay un elemento de corrupción, tanto interno como externo, y sumado a esto, que creo, por lo que todo parece indicar, que esto fue provocado por alguien. Y creo que lo repito, por el momento coyuntural y por las evidencias que poco a poco están comenzando a salir a la luz, que obviamente van a ser borradas por completo de Internet, por ejemplo, creo que puede indicar que puede haber sido provocado. Vaya, la bomba estaba ahí, solo alguien tenía que lanzar un cerillo para que todo explotara, ¿no? Y sobre el misil de este video que vimos, ¿consideras que puede haber sido un ataque? También cabe la posibilidad de que haya sido editado el video, ¿no? Salió a la luz 2 días después, con la tecnología que hay actualmente lo pueden hacer, pero se ve claramente que el misil impacta en el lugar donde ya estaba el incendio previo. Entonces, pero no se ve ninguno de los videos que se grabaron porque hubo muchos ciudadanos que grabaron el video en el momento del incendio, y pum, cuando estalla también lo graban porque estaban grabando el incendio, y por ahí no se ve o no hay. Hay uno. Yo no veo ninguno. ¿Sí?
Hay un video, pero ese creo que, por ejemplo, se confunden, porque dice, ya ven, ahí está el misil, entra por el lado izquierdo de la pantalla, realmente parece un pájaro o un escombro. Entonces, creo que no es una prueba fehaciente. Podemos estar, creo que puedo estarme dejando llevar justamente por el momento, probablemente. Sin embargo, por el momento, bueno, lo repito, por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, por ejemplo, las invasiones a través de tropas y de drones por parte de Israel en la frontera sur, el juicio de Hariri, lo que está pasando en este momento en Siria, creo que no lo veo tan lejano que pueda haber sido provocado, ¿no? Pues, muy bien, muchas gracias, Cristian. Pues efectivamente, accidente o negligencia, ataque terrorista o guerra abierta, pues existen varias versiones. Ya salió por aquí la palabra con I. Eh, me parece, recuerdo en 1982 que hubo exactamente, lanzaron un misil a un estadio ahí en Beirut, precisamente ahí el pretexto era que el estadio era un centro de reuniones de la Organización de Liberación Palestina. En este caso, si hubiera habido algún tipo como de ataque preventivo, como aquí se ha estado mencionando que ahí se habían estado produciendo armas o almacenando armas o algo por el estilo, y que algún tipo de ataque de precisión no habría calculado el tamaño de la explosión y habría salido mal, ¿no? Otra excusa como para la negligencia. Y efectivamente, bueno, el pueblo libanés y los lazos, los grandes, la migración mexicana libanesa es importante, no tanto por su tamaño, sino por su poder económico. Muchos dicen que les debemos a los libaneses los tacos al pastor. Entonces, pues son cosas interesantes en la coyuntura. También a partir de las primaveras se empezó a mover Arabia Saudita, se empezaron a mover los Emiratos Árabes. Hay mucho movimiento en la zona de gente muy ambiciosa. Carlos Cabeza, el invitado es todo tuyo. ¿Qué nos puedes comentar en esta coyuntura? Tu audio, Carlos. Buenas noches de manera reiterativa a toda la audiencia, compañeros y nuestro invitado Cristian Nader. Bueno, pues quisiera agregar algunos datos rápidamente respecto al Líbano. El Líbano se habla 3 idiomas, árabe, francés e inglés, aunque como comenta nuestro invitado, hay una serie de idiomas adicionales o dialectos, podríamos decir. Es de alto desarrollo en cierta manera, circulan 40 diferentes periódicos diariamente. Lo que me salta mucho a la vista, el nivel de alfabetización es del 99%, tiene 42 universidades, hay más de 100 diferentes bancos, el 70% de los estudiantes están en escuelas privadas, el 40% de la población libanesa, aproximadamente lo que dijo nuestro invitado acertadamente, es cristiana, es el porcentaje más alto de todos los países árabes. Y un dato ahorita en colación con el COVID, hay un doctor por cada 100 personas. En Europa y América hay un doctor hay un doctor por cada 10 personas. En Europa y América hay un doctor por cada 100 personas. Y bueno, pues el nombre de Líbano aparece 75 veces en el Antiguo Testamento, y así nos podemos ir por un gran acervo histórico. Pero yo quisiera poner en contexto esto en base a la crisis de Medio Oriente. En Occidente circula esto que es en cuestión de las agresiones de Irán. Sin embargo, Irán pues ha negado su participación en la crisis del Golfo Pérsico. Esta crisis se remonta al 2017, y prácticamente incide desde el 2019 hasta la actualidad. El área de influencia es el Oriente Próximo, el oeste del Océano Índico, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, entre el estrecho de Hormuz, estratégico lugar por donde pasa gran cantidad de petróleo y derivados, el estrecho de Gibraltar, el Mar Rojo, Irak y Siria. Esta guerra ha ido escalando, no es una guerra, una crisis diplomática con escalamientos de tipo militar, afecta a Irán, Saudi Arabia, una crisis diplomática, la escalada de tensiones militares entre Irán y Estados Unidos,
y últimamente incluso incorporado también Rusia, el despliegue militar en el Golfo Pérsico por Trump varias veces. Y bueno, para sintetizar y no abultar mucho en esto, irme directo a la pregunta, pudiéramos decir que ha habido al menos documentados 12 incidentes desde el 12 de mayo del 2019. 2 en Arabia Saudita, 3 en buques de Emiratos Árabes, 2 en buques, embarcaciones de Noruega, 1 de Japón, 1 de Irak, 1 de Irán, causado por atribuido al Reino Unido, otro de Filipinas, y todos los 11 restantes atribuidos a Irán. Entonces, en el contexto de este conflicto geopolítico, quisiera, Cristian, nos pudiera ilustrar la correlación que existe, que visualiza usted con el caso reciente de Líbano. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, la situación en Oriente Próximo y en las zonas limítrofes en Asia Central, al otro lado del Mar Rojo, en África Oriental, es en extremo compleja, históricamente por lo menos de hace 70 años, ¿no? Sin embargo, a partir de 2010 las cosas se aceleran. En este momento el escenario geopolítico se ha modificado, no voy a decir profundamente, pero sí públicamente. ¿Por qué? Porque previamente Arabia Saudí, Riad, la petromonarquía, los Saud, e Israel jugaban tras las sombras, nunca públicamente hacían esta alianza. En este momento ya es totalmente abierto que se mantienen muy buenas relaciones, muy buenas me atrevo a decirlo, entre Tel Aviv y Riad, y al mismo tiempo entre Emiratos Árabes Unidos. A pesar de que hay un conflicto, una competencia, por ejemplo en Yemen, hay una competencia, un pueblo por supuesto al borde del genocidio y la muerte de millones de personas, hay una competencia entre Emiratos Árabes y los saudíes. Líbano recordemos que la población del Líbano, lo mencioné hace ratito, el 30% son cristianos, el 70% restantes, digamos, hay muchos que se declaran agnósticos o ateos, pero podemos decir que más de la mitad son musulmanes. De ese porcentaje, la mayoría en este momento son chiíes, y a Hezbollah, que es un partido chií, el partido de Dios, de hecho, así es como se traduciría, es apoyado por gran parte de la población, no solo chií, sino también cristianos y también musulmanes, porque a fin de cuentas en 2006 son quienes logran, no sé si derrotar, pero sí expulsar al invasor israelí de suelo libanés. A partir de ese momento comienza un plan en la administración Bush de reconfiguración geográfica y política y religiosa de Oriente Próximo, de la zona que sería el Mashrek. El Mashrek sería Líbano, Palestina, Irak y Siria. Al otro lado del Mar Rojo, contando Egipto, algunos no lo meten, comienza el Magreb. Desde Egipto hasta Irán se busca reconfigurar toda la geografía, incluso crear y destruir países a partir tanto de lo étnico como de lo religioso, incluso de lo lingüístico. El primer objetivo, por supuesto, fue Irak. Buscaban crear un Chistán y un Sunistán, y que los cristianos salieran de Irak. Esto, por supuesto, orquestado a través de Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos. Han fallado porque hubo muchísima resistencia en Irak, principalmente suní y chií. En Siria buscaron hacer exactamente lo mismo. Siria, a diferencia de Irak, por ejemplo, los chiíes no son mayoría. Sin embargo, una facción chií llamada los alawíes son, digamos, quienes dominan el país porque la familia al-Assad son alawitas. Entonces, lo mismo ocurrió. Sin embargo, las cosas aquí se volvieron mucho peores para la población. ¿Por qué? Porque entró una superpotencia que estaba dormida prácticamente desde los años 20 del siglo pasado, que era Turquía. Con Erdogan al poder, se reconfigura justamente la política expansionista turca, que en este momento apunta tanto a Siria como a África del Norte, porque están en Libia también, ¿no? Entonces, lo que busca Turquía es expandir su influencia en Siria, creando un estado tapón en el norte, en toda la zona de Afrin, en toda la zona en toda la zona petrolera, y al mismo tiempo acabar con el problema para ellos de los kurdos en suelo turco, ¿no? Y el Líbano buscaban hacer lo mismo. De hecho, el Líbano es el ejemplo perfecto de cómo se crea un país artificial, porque como lo mencioné hace rato al principio de la transmisión, un Líbano
desde los últimos 2.500 años, su identidad ha sido siria prácticamente, ¿no? Líbano, ese nombre, por ejemplo, lo fenicio como tal, no es el nombre griego, feniqui. Realmente los sirios y los libaneses eran cananeos, eran pueblos cananeos y luego reciben una influencia aramea y de otros contextos griegos, por ejemplo, ¿no? Con los seleucidas también. Y en este momento, Líbano buscan, digamos que podríamos decir que esto que planeó Estados Unidos, Washington y también Londres y otras superpotencias, fue un segundo acuerdo Sykes-Picot, o sea, volver a dividir por zonas de influencia todo Oriente Próximo. En este caso, Líbano, pues no lo podían dividir más porque prácticamente es un país muy pequeño. Lo que buscaban es fusionarlo con Siria y luego partir a Siria y el Líbano en distintos estados. Un Kurdistán, un Sunistán, un condado druso, un Chistán, por supuesto, y vaya, una zona cristiana que sería Beirut, hasta la montaña, repartida con los melquitas, los maronitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado es que Hezbollah se ha acabado de convertir en una organización internacional, porque Hezbollah no nada más ha resistido el Líbano, ha llevado la influencia de resistencia tanto a Siria como a Irak. Al mismo tiempo, recordemos que Hezbollah es un partido y también surgen partidos Hezbollah tanto en Siria como en Irak. Entonces, si no hubiera sido por Hezbollah, si no hubiera sido por el gobierno sirio, por el gobierno iraní, Siria hubiera caído. Y en este momento podríamos estar hablando, adiós Siria y 3 países totalmente distintos, donde la influencia árabe saudí y la influencia turca era muy importante. De hecho, algo que también sirvió para que se derrotara el terrorismo, una fuerza multinacional de 100 naciones, en el caso sirio, fue el cisma interno entre Arabia Saudí y los turcos. ¿Por qué? Porque los turcos son de la hermandad musulmana. Me refiero concretamente al ejército turco y a los mercenarios pro-turcos. Y en el caso saudí, la hermandad musulmana está prohibida. Son wahabíes, son otra facción extremista salafí, digamos que regresan a los orígenes yihadistas, en este caso de esa facción del Islam. Entonces, lo que buscan a fin de cuentas es, uno, que ya no haya problemas para Israel, para que puedan justamente ampliarse a Cisjordania, como es lo que está ocurriendo en los últimos años y en los últimos días incluso, y al mismo tiempo que Arabia Saudí se deshaga por completo de su gran competidor energético y político y de influencia. ¿Quién es? Pues, por supuesto, la República Islámica de Irán, porque la religión que más crece en Oriente Próximo no es el sunismo, es el chiismo, y el chiismo, recordemos que es una minoría ínfima a nivel global en el mundo del Islam. Entonces, en este momento, tanto en Líbano como en Siria como en Irak, hay influencias y se debaten a golpes y, por decirlo de una manera amigable, las grandes superpotencias de la región, ¿no? Principalmente Irán, apoyado en parte por Rusia, por Siria y por Hezbollah y en general por todo el Líbano, porque el mismo gobierno libanés ha dicho que Hezbollah es un organismo legítimo. Y por otro lado, Arabia Saudí, junto con Turquía, que oscila entre los rusos y el bando estadounidense, recordemos que es parte de la OTAN, y también a través de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, Líbano, lamentablemente, siendo un país tan pequeño, un país tan corrupto, cuya infraestructura está por los suelos, que las remesas al Líbano han bajado, porque las remesas, al igual que en México, los paisanos que viven al otro lado de la frontera mandan dinero, en Líbano han bajado. ¿Por qué? Porque realmente la identidad se va perdiendo poco a poco. Reciben de repente donaciones por parte de millonarios brasileiros o por parte de millonarios de origen de ascendencia libanesa mexicanas. Sin embargo, las cosas en Líbano están totalmente fracturadas. Hace poco, por ejemplo, hace unos meses, se dio la famosa huelga de la basura. ¿Por qué? Ni siquiera los servicios de limpia en Beirut funcionaban. Beirut oscilaba entre un mar de basura, y creo que toda la basura sigue ahí, no hay dónde enterrarla. Entonces, a pesar de que hay mucha riqueza, el libanés siempre se pavonea de eso, no somos muy ricos. El libanés, te lo dice porque alguien de familia libanesa, va a preferir tener un BMW a tener alimento, justamente para verse como el reflejo de un hombre exitoso. Es una sociedad muy culta, pero también una sociedad muy pedante y una sociedad que solo en estos momentos la fraternidad surge, ¿no? Entonces creo que eso es algo clave. La unidad del pueblo libanés en estos momentos es clave, porque si no, el enemigo del pueblo libanés o los enemigos van a aprovechar esto para hacer los trizas en una de por sí, un tejido social ya sumamente destruido, ¿no? Así es. Carlos Cabeza tiene algo que decir. Una observación en cuanto al comparativo de corrupción. En Líbano es el país 138 de 180, de acuerdo a la clasificación que hace Transparencia Internacional en materia de corrupción.
Estamos al 6 para el 8 porque México tiene el lugar 130 que mejoró últimamente y Estados Unidos, los dos salimos reprobados. Líbano con 28 puntos de 100 y México con 29. Agregando nada más la situación de que en efecto hay 3.5 millones de libaneses en Líbano, pero en contraste hay aproximadamente 10 millones de libaneses fuera de Líbano. Ahora yo quisiera saber, porque en este contexto geoeconómico que está la situación del el expansionismo de Israel, por un lado, y por otro lado la lucha por el petróleo, ¿viera usted en el corto plazo una escalada militar fuerte de tal manera que pudiera hacer repuntar los precios del petróleo? Esto por la importancia que tiene ese factor para México en materia de la viabilidad del proyecto petrolero. Muchas gracias. No, gracias a usted. En el caso del Líbano, por lo que está cayendo el Líbano en este momento, no lo creo. Sin embargo, por otras latitudes, recordemos lo que pasó a principio de año, ¿no? Así comenzó el año. No, creo que el Líbano, en primer lugar hay que señalar que el Líbano no es un país petrolero. Tiene gas, pero está en aguas territoriales que le han sido, robadas por Israel. Creo que lo más importante del Líbano en este momento es que si Hezbollah o algún otro movimiento, incluso el mismo ejército libanés, responde a Israel o cualquier otro agresor, esto se puede convertir en un polvorín que se extendería inmediatamente a Siria y a Irak, porque todos los partidos chiíes y los organismos de resistencia, incluso cristianos, responderían en contra de justamente los objetivos, tanto israelíes como saudíes como estadounidenses, ¿no? Entonces creo que en este momento sé que es difícil sacar esto, ¿no? Porque además de lo que falta en Líbano, además de petróleo, es mesura. Se debe de guardar mucha compostura, uno, para que los peritos del país determinen cuál fue realmente todo lo que ocurrió con la explosión, uno, y dos, ver qué ocurre con Israel al sur, porque un día antes de que ocurriera la gran explosión, había tropas israelíes invadiendo suelo libanés y 3 días antes un dron israelí se había estrellado en suelo libanés. Entonces, son provocaciones constantes. Simplemente, tanto Hezbollah como el gobierno, el ejército libanés tienen que ser muy cuidadosos porque no tienen el potencial que tienen bélico que tiene Israel. Obviamente, se mencionaba, creo que el Washington Post lo dijo, cuando justamente fue la explosión. ¿Por qué cuando todavía no sabía qué había provocado la explosión? O entre comillas, provocado. ¿Por qué tienen pólvora en el puerto? Y justamente es esta construcción de esta leyenda negra para culpar a Hezbollah. Pero ¿quién pone? ¿Quién responde? ¿Y por qué Israel tiene 250 cabezas nucleares? Es el punto. Israel sabe que tiene la supremacía bélica en todo el Oriente Próximo, siendo un laboratorio de guerra de Estados Unidos. Sin embargo, todos los países, Palestina, Líbano y concretamente Palestina, pues no tienen ni policía. Entonces no hay una resistencia. Cuando se trata de una guerra tradicional regular, obviamente Israel se la piensa. ¿Por qué? Porque en 2006 fueron vencidos por tropas libanesas que saben de guerra de guerrillas, saben de guerrilla urbana y conocen a la población en su propio territorio. Sin embargo, el gran potencial justamente de Israel es el armamento de alta tecnología, la guerra dronizada, la guerra hipertecnológica, que en este momento Arabia Saudí está intentando hacer lo mismo. Lamentablemente para Arabia Saudí no tienen ni siquiera un ejército regular, que están contratando mercenarios de todas partes, sudaneses, mexicanos, colombianos, argentinos, para que vayan a morir a la península arábiga. Entonces, la importancia del Líbano es eso, que al igual que en los 80s, ahí comenzó la guerra, justamente. Pequeños conflictos a mediana escala que se fueron extendiendo. Sin embargo, ahorita como está justamente las cosas en Estados Unidos por la problemática reelección de Donald Trump y porque buscan un conflicto justamente para restablecer su economía a través de la economía de guerra, todo parecería indicar que podría haber una guerra a gran escala. Sin embargo, si Hezbollah, si Siria, si Irán y todos sus demás aliados conservan la mesura y no responden a las agresiones del otro bando, creo que podrían las cosas tranquilizarse un poco. Pero creo que lo principal en este momento es la crisis que va a vivir Líbano en cuestiones internas. 300,000 personas no tienen hogar ahorita en Beirut. O sea, van a acabar siendo, de por sí tenemos el asunto de los palestinos que viven en campamentos
vaya, desde hace 50 años, y ahorita vamos a ver 300,000 personas o más libaneses de Beirut viviendo en la calle, en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque sus hogares están destruidos o en riesgo de colapsar. De hecho, la misma ONU no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque tienes las sanciones encima de Estados Unidos, entonces no te permite llevar equipo médico justamente a solo libanés. Entonces, las cosas están terribles para el pueblo libanés. Creo que eso es los más afectados son precisamente ellos, ¿no? La gente. No, pues qué grave, gravísimo. Hablas de toda esta recomposición que estaba planeada desde Estados Unidos para partirle el espinazo a las naciones y a los pueblos, no nada más políticamente, también religiosamente, culturalmente y hasta lingüísticamente. Y quiero hacer hincapié en esto. La civilización occidental viene de 2 o 3 lugares y este es uno de estos. Está la ciudad de Biblos, de ahí viene la palabra biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia. Efectivamente, el 99% de los libaneses está letrado precisamente por eso, ha sido siempre un lugar de escolares. Ulpiano y Papiniano, discutiblemente los padres del derecho romano, los dos nacieron ahí. El derecho romano, una de las grandes ciudades que tenía permitido tener una escuela de leyes, era Beirut. Sí, de hecho, perdón si te interrumpo, si tú querías estudiar jurisprudencia, pues no te mandaban, bueno, obviamente no te van a mandar a Harvard o Oxford en ese momento, te mandaban a Beirut, a Beirut, que es interesante, gran parte de las ciudades no libanesas, de la Fenicia romana, tenían estatus de ciudad itálica, o sea, tenían privilegios únicos que otras ciudades no tenían, ¿no? Entonces, bueno, también la íntima relación de los libaneses con la palabra textual, ¿no? Siempre ese concepto de presumir mucho que prácticamente el texto viene, bueno, el alfabeto viene de nosotros. Exactamente, son estos pueblos los que han conservado y difundido la palabra, la de todos nosotros, todos los pueblos occidentales, de alguna forma directa o indirectamente, tenemos relación con esto. Y bueno, armas de alta tecnología, un nuevo mundo, un plan que no está saliendo como debía, entra a la escena Turquía, Rusia y al parecer Irán muestra mucho más músculo del que tenían planeado, obviamente, y pues este es el mundo. Daniel Marmolejo, que tiene siempre un punto de vista muy importante, muy, muy informado y muy interesante. Este atentado, tal como lo podemos nosotros referenciar, generó mártires, de acuerdo con las propias palabras de Hassab Diab, quien mencionó: esta catástrofe no pasará sin responsabilidades. Y en un acto en donde fuese simple y llanamente un accidente, pensemos los que vemos accidentes cotidianos como en México, en Tultepec, no estás hablando solamente, estás hablando principalmente de víctimas. Lo mismo en Tlahuelilpan. Aquí ya estamos hablando, de acuerdo con las palabras de este político, de mártires, y al mismo tiempo en un accidente no estarías buscando culpables necesariamente, quizás serían víctimas, y aquí se habla de responsables, lo que señalaría bajo estos conceptos un acto exógeno, intencional. Justamente se ha referido sobre el juicio en torno al asesinato, al magnicidio de Rafik Hariri. Antes de ello, yo quisiera recordar pues la importancia que tiene esta región del mundo para la humanidad. Se ha mencionado la influencia de los fenicios y desde luego pues no serían los únicos. En Irán también tienes una presencia histórica, cuna de civilización, y que ha sufrido también convulsiones. ¿Qué se puede decir de Irak? ¿Qué podemos decir también, además de los fenicios, de los persas, de este gran legado? Quiero señalar que desde mi perspectiva estamos hablando de un intento de balcanización. ¿Por qué? Porque como efecto de las primaveras árabes, lo que pudimos nosotros apreciar en el caso del Líbano fue una desestabilización. Lo que ha traído la supuesta democracia promovida a través de la hermandad musulmana, de los republicanos norteamericanos, de personajes como lo fue también un, muy importante, muy destacado político norteamericano, quien estaría o fue uno de los negociadores a favor de los Clinton con la fraternidad musulmana,
de estas desestabilizaciones y quien murió de cáncer en el cerebro recientemente, este senador, recuérdame por favor el senador este que movía las primaveras árabes, ahorita recuerdo John el nombre. McCain. ¿Perdón? John McCain. Sí, John McCain, justamente, ¿no? Que estaba en todo este ejercicio de desestabilización regional. También hay que recordar de manera muy específica lo que fue el atentado, bueno, el derrocamiento y el asesinato de, pues, el presidente de Libia, que concentraba más de 100 tribus, 125 tribus, y que con su muerte degeneró en todo este problema de migración hacia Europa. Es decir, estamos hablando de una de las regiones más conflictivas. Se ha mencionado también en su oportunidad por nuestro experto Christian Nader sobre justamente la guerra en el Líbano. Primero, la invasión israelí, que es una de las acciones contra la Organización para la Liberación de Palestina. Desde aquí recuerdo un personaje célebre en México, Fauci Joseph, a quien le mando saludos donde quiera que esté, creo que ahora está en Brasil, él era representante en México de la OLP. Tuve la oportunidad de platicar en varias ocasiones sobre la situación de la región hace varios años. Y bueno, pues esta desestabilización que se dio en la región cuando Israel pues no estaba realmente en una situación de fragilidad, pero que fue demostrando su poder y que también lleva a la inestabilidad al Líbano. Recordemos la figura de Ebrahim Gemayel, que si mal no recuerdo debió haber sido familiar de la esposa de Carlos Slim, de Zulema Domit. Bueno, pues todo esto es verdaderamente, habla de un contagio bélico en la región, y si esto fuese razonable desde esta lógica, pudiéramos estar quizás en la antesala de lo que ha sucedido con pueblos multiculturales que tuvieron tensiones políticas. Hay 18 tribus en Líbano, y referirnos también a lo que sucedió en la ex Yugoslavia, cuando se dividió el territorio al menos en 6. ¿A quién le convendría toda esta división y qué se ganaría con ello? Antes del COVID, o cuando iniciaba todo este tema de la pandemia, se señaló muy claramente que estarían dándose desplazamientos a través del mar Mediterráneo prácticamente el ejército norteamericano, y no sé qué tanto la OTAN, que estarían viajando por el Mediterráneo hacia la región de, pues obviamente Turquía, Siria, Israel, Líbano, evidentemente Albania, Italia, todo esto que se une. Sería uno de los puntos más estratégicos donde se pudieron haber desplazado. Hay videos, se ha señalado mucho al respecto, el ejército de Estados Unidos hacia esa región. Independientemente de los problemas que pudiera haber en este momento con los señalamientos altos mandos de Hezbollah por el asesinato de este político ocurrido ya hace 15 años, estamos también en una región significativa y de gran importancia. Turquía estaba transitando la mayor cantidad de petróleo que los islamistas le robaban a Siria directamente hacia Turquía. Recordemos también que en Turquía fue donde asesinaron hace muy pocos años al embajador ruso en ese lugar. La región pues nos lleva desde luego a la ruta de la seda, a la importancia que tiene Irán respecto a ello, y desde luego también a la muerte de Qasem Soleimani. Esto que no podemos dejar a un lado, independientemente también de la enorme opresión que ha vivido el pueblo palestino en resistencia, que desde décadas atrás encontró en Líbano la posibilidad de instalarse, y de los momentos actuales de tensión, junto con el crecimiento del islamismo en la región, nos estaría dando un panorama sumamente complejo. Irán ha señalado puntualmente al presidente de Estados Unidos y lo ha sentenciado literalmente. Irán tiene una fuerza muy importante, y la relación con Rusia
se vuelve fundamental. Irak sigue siendo un polvorín, Afganistán no ha dejado de serlo, Turquía con este intento de expansión con el presidente Erdogan, pues también tiene mayor importancia. De allí la relevancia que tiene para México enviar gente del mayor nivel, con carrera diplomática, con estudios suficientes a esta región, porque estamos hablando de una de las zonas geoestratégicas más complejas en el mundo, que no ha dejado de estar en convulsiones permanentes. Si esto nos lleva a una realidad de un intento ante el quiebre estructural, ante un Estado fallido, de una balcanización, sería una de las grandes planteamientos que yo pudiera hacerle a Christian Nader en este momento, no sin antes recordar que dentro de la influencia libanesa ha habido personajes de gran relevancia a quien yo he tenido la oportunidad de conocer y de compartir con ellos. Recuerdo desde luego al obispo Antonio Chedraui, quien murió hace 3 años aproximadamente. Son mercaderes históricos y bueno, gente también de la mercadotecnia de muy alta importancia en México, a quien mandamos muchos saludos, desde luego a Yasmín López Taimani, un amigo libanés muy querido, José Fidel Curi, que tiene muchos años de que no lo veo, también a su familia, desde luego también. Y dentro de esta región, pues la gran importancia y la gran relevancia que tendría en tiempos de COVID una desestabilización a gran escala, como lo que yo pudiera estar visualizando. Solamente también abonar en esta gran reflexión un señalamiento de mi amigo Daniel Stulin, quien es un exagente de contrainteligencia y gran escritor, que dice: el atentado de Líbano está vinculado a la desestabilización de Asia Central. Y sigue escribiendo: estoy preparando un informe especial sobre lo que va a venir a Asia Central con graves consecuencias que nos podría llevar a una guerra a gran escala. Pues es una reflexión con la pregunta obligada si este es el paso hacia la balcanización del Líbano y de la región. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ti. Bueno, para balcanizar un país, la gran balcanización de Oriente Próximo, geográfica, obviamente sucedió después del quiebre del Imperio Otomano. En el periodo de entreguerras, por cierto, entre la segunda y la primera. Zonas de influencia, las dos mayores para Gran Bretaña y la siguiente para Francia, que eran justamente los vencedores de esa contienda. Para esto, recordemos que en este momento ya hay una guerra a gran escala en distintos frentes. En el caso de Siria es uno, en el caso iraquí es otro, en el caso yemení es otro. Ya fuera de la geografía tradicional de Oriente Próximo, por ejemplo, en Asia Central, en Afganistán también, incluso en la frontera pakistaní. Y hacia el otro lado, hacia el oeste, Libia, lo que está ocurriendo, ¿no? Que en este momento se debate entre el conflicto entre el mariscal Haftar y Fayez al-Sarraj, que también es una consecuencia de una desestabilización completa por parte de la OTAN cuando asesina a Gaddafi y Libia pasa de ser el país con el segundo mayor desarrollo económico de todo el continente africano a ser un estado totalmente, vaya, no voy a decir fallido, pero destruido por la OTAN, ¿no? En el que ya hay esclavismo y ya hay incluso piratería a la usanza de los corsarios del siglo XVIII. Pero más allá de eso, ahí podemos, de hecho, comenzar a ver cómo era el plan de desestabilización, porque lo mismo que planeaba Estados Unidos y compañía para Oriente Próximo, concretamente para Líbano, Siria, Irak e Irán, lo buscaban hacer también en Libia. O sea, prácticamente Libia iba a regresar a la configuración geográfica de hace 2000 años, porque buscaban crear tres grandes estados. Uno, Tripolitania, otra, el Fezzan, y finalmente la Cirenaica. Esas eran las tres. Y, por ejemplo, en el caso egipcio buscaban hacer lo mismo, por eso estas primaveras en parte árabes, que fallaron, porque las primaveras fueron estructuradas en torno a Washington, igual que las revoluciones de colores en Europa del Este y en el Cáucaso, ¿no? Lo que buscaban hacer en Egipto era crear un estado tapón que sirviera de resguardo entre, digamos, toda la geografía musulmana del norte de África e Israel, que le diera seguridad. Que Israel tuvo que devolver eso, porque cuando Sadat
llega a este acuerdo para mantener la paz con Israel, Israel tiene que renunciar al Sinaí. Pero lo que querían hacer justamente Estados Unidos en el Sinaí era crear una república copta. Recordemos que los coptos son una minoría, la más importante en suelo egipcio, y bueno, eso buscaban hacer un tapón para darle seguridad a Israel. En el caso yemení es justamente lo mismo. Yemen está dividido, podríamos decir que 45, 55, 45 chiíes, 55 suníes, muy cerca de Arabia Saudí. Lo que buscaban hacer, recordemos que Yemen ya había sido partido en los años 60, después de haber sido una colonia británica, se creó una república socialista cercana a la URSS y una república capitalista cercana a Estados Unidos y Arabia Saudí. Entonces buscan en este momento hacer exactamente lo mismo, ¿no? Partir Yemen, crear un Yemen chií y un Yemen justamente suní. El gran problema es que este argumento de que Irán tiene influencia no les ha servido. ¿Por qué? Porque de hecho los chiíes yemeníes son más cercanos religiosamente a los suníes. No son duodecimanos, es otra facción chií. Más cerca, lo más, digamos, un imán, por un imán se pasan, serían del bando suní. Pero más allá de esto, tampoco les ha funcionado. ¿Por qué? Pues por la inexperiencia de Arabia Saudí. Arabia Saudí no sabe ni lanzar un palo. Es el gran problema. Por eso los jets, tanto saudíes como emiratíes, son tripulados por israelíes, británicos, estadounidenses, porque no tienen un sacar justamente para enfrentar a los yemeníes que han resistido valientemente a pesar de este genocidio que han hecho, ¿no? Y el plato fuerte, por supuesto, hablando de esta balcanización, es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán es un paquete totalmente distinto a todas las otras naciones. ¿Por qué? Porque es un país con amplia infraestructura bélica, el mayor potencial misilístico tradicional, no nuclear, porque Irán no tiene armas nucleares, es precisamente el de Teherán. Teherán puede, obviamente, Israel respondería con armas nucleares. Sin embargo, la República Islámica tiene la capacidad, con su arsenal bélico, misilístico tradicional, de resistir y fuerte a Israel. Y ese es el gran problema de Israel, que no ha podido fraccionar a su conveniencia toda la zona porque por la férrea resistencia iraní. Y no le estoy hablando desde los últimos 10 años, pero esto tiene desde el 79 que comienza la Revolución Islámica. Al grado que Estados Unidos tuvo que mandar a su títere Hussein justamente con todo el armamento que le entrega, químico incluso, para acabar con Irán. Y no lo lograron. Pasan los años y la influencia iraní cada vez es mayor, al grado étnica también. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viendo como el 60% de la población Irak, vecino al otro lado del Zagros, pues ya son chiíes también. Y en Siria, a pesar de que la mayoría son suníes, se han volcado a favor de Irán. Estamos viendo un eje totalmente de resistencia que va República Islámica de Irán, al otro lado de los Zagros, Irak, luego Siria y luego Líbano. Es el gran problema. Israel no tiene amigos hasta hace 5 años, porque cuando llega Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, pues obviamente todo le sale perfecto a Israel, porque en este momento ese hombre que mandó, por ejemplo, a hacer pedazos prácticamente a Khashoggi, su gran crítico, que no era una blanca paloma, por cierto, era un asesor estadounidense en suelo afgano con Al-Qaeda, pero recuerden que Al-Qaeda estaba ilegalizada en suelo saudí. Pues obviamente estamos viendo que en este momento está el eje Riyadh, podríamos decir Emiratos Árabes Unidos e Israel en contra del poderío y la gran influencia que tiene Irán en toda la región. Y en un tercer lugar tenemos es difícil alinearlos a Ankara, a Turquía, con los dos bandos, ¿no? Ellos juegan a su conveniencia. Pero también vemos un imperio otomano resucitado, porque prácticamente si tienes tropas mercenarias en suelo libio, tienes tropas mercenarias en suelo sirio, ejército regular también, al igual que en Irak, y estás aerotransportando población turcomana de Asia Central para colonizar Siria, se tiene que hablar de un imperio, tal vez no otomano, pero sí erdoganista, a pesar de que hay un amplio sector de la población turca que repudia a Erdogan. Es el gran problema, ¿no? Que esto se puede salir de control y ahora estamos viendo que la retórica bélica no es nada más en contra de Siria por parte de Ankara, sino también en contra de Atenas. O sea, están resucitando estas enemistades de hace 150 años. Y el gran problema para ellos dos, concretamente para Atenas y para Ankara, es que los dos son países de la OTAN. Entonces estamos viendo cómo se reconfigura y todo el contexto geopolítico a nivel global, con esta caída del neoliberalismo a nivel global, cómo están surgiendo nuevas potencias que uno solo podía ver en libros de historia, y vemos cómo las cosas están tornando sumamente serias, porque no sé qué sea más peligroso, que todas esas potencias estén vinculadas a Washington,
o que Washington no lo suelte definitivamente, la administración Trump, o que venga Biden o Trump, y esto salga de control. ¿Qué podría ser más peligroso? ¿Un Erdogan vinculado a Washington o un Erdogan solo, que pueda hacer lo que quiera? Ese es el gran problema, porque también Washington tiene que restringirlo un poco, porque están las mismas contradicciones. Washington está patrocinando vía la OTAN a Turquía y vía distintos mecanismos a los kurdos, que son enemigos. Entonces, por eso se da el cisma, entre comillas, leve entre Washington y Ankara. Entonces estamos viendo la gran balcanización, los intentos continúan. Y lo más preocupante es que Israel, una potencia nuclear, se ha aliado con Arabia Saudí, que sin ningún problema puede comprar un arsenal nuclear a Pakistán. Y por otro lado tenemos a pueblos literalmente indefensos, como son el libanés y el palestino, que no pueden resistir de ninguna manera, más que con muertes, a través con estas potencias, ¿no? Entonces es un juego lamentablemente muy peligroso, y sumado a esto vemos la tragedia económica de corrupción y la crisis perpetua que viven pueblos como el libanés, que esto solo es un grano más en esta cadena que comenzó en los años 20, bueno, desde que llegan los otomanos en el siglo XVI, ¿no? Claro. Nada más una referencia de análisis, porque lo que has señalado es extraordinariamente preciso. ¿Qué tanto verías la influencia no de Trump, sino del Estado profundo norteamericano y específicamente de los Clinton dentro de esta situación de desestabilización? Porque habría que considerar también, o pudiera ser viable, el que ellos hayan dejado una estela no solamente de corrupción, sino de aliados regionales. Sí, el plan del partido, o sea, para mí siempre lo he visto así, el imperialismo estadounidense es bicéfalo, no puedes hablar de republicanos y demócratas, y atrás de este estado profundo está una maquinaria imperialista gigantesca que tiene muchos intereses, no importa qué candidato esté. El plan de la administración anterior, de la administración Obama, era bajar las cosas con Irán, tratar de ganarse Irán para ir contra Siria, y al mismo tiempo, y en un plano más global, tratar de llevársela muy bien con la República Popular de China para ir contra Rusia. Ellos saben que no pueden ir contra dos gigantes euroasiáticos, no pueden ir contra Pekín y contra Moscú. Llega Trump y buscaron hacerlo del otro lado, tratar de ganarse a Moscú. Por eso el bando demócrata orquesta toda esta leyenda rusófoba, que es una estupidez, pero bueno, más allá de eso, para ir en contra de Pekín. Entonces estamos viendo en este momento totalmente sinófobo, porque el año comenzó siendo sinófobo, y ahora sumado a la coyuntura del coronavirus, creo yo que Estados Unidos, sin importar si está en una administración demócrata, una administración republicana, lo más conveniente para ellos y su estructura de poder como Israel, como gran lugarteniente en la región, prácticamente una parte más de Estados Unidos, y como Arabia Saudí, como su gran proveedor de petróleo barato, lo más conveniente, y tanto Riyadh como Tel Aviv le han puesto esto a Washington. Tienen que acabar con Irán. Vamos a unirnos, es para acabar con Irán, no hay nada más. Por eso esta unidad impía entre, o sea, incluso Omán, que es un país que tradicionalmente se mantiene alejado de todo escenario bélico, Netanyahu visitó al sultán Qaboos y está tratando de justamente tornar a los omaníes, que es una rama distinta del Islam, por cierto, no son ni suníes ni chiíes, tratar de tornarlos en contra de la República Islámica. ¿Por qué? Porque en un país tan grande, cuna del incienso, por cierto, en el Golfo Pérsico, sería fundamental para el gran asedio que buscan hacer, porque el ataque contra la República Islámica de Irán va a ser por tres frentes. Uno, precisamente, desde Israel. Otro por el Golfo Pérsico a través de Arabia Saudí, apoyados con los grandes portaaviones y destructores estadounidenses, para que destruyan la infraestructura y posteriormente, cuando las aguas se hayan calmado, desembarcar tropas. El gran problema es que el 90% de la población de la República Islámica de Irán está con su gobierno, por eso no les ha salido las cosas bien. Recordemos cuando asesinan a Qasem Soleimani, que fue prácticamente un asesinato, que ellos se iban a reunir con Qasem Soleimani, es lo que no se ha dicho en los medios. Washington había acordado una reunión en Bagdad y lo mataron, o sea, fue un emboscado. Lo traicionaron. Sí, lo escribió Mario, puso esto. Entonces, después de este asesinato, prácticamente ya no hay, digamos, vuelta atrás. Ahora es resistencia y cada quien se están midiendo prácticamente. Y Líbano, lamentablemente, es otro escenario. Y en medio de todo esto, vemos miles, decenas de miles y cientos de miles de muertes. Lo que ha ocurrido en Siria es brutal y lo que está ocurriendo en Yemen es una pesadilla a niveles
inimaginables desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, nadie pone atención. No te vayas sin que terminemos de cerrar estas ideas fundamentales, porque creo que no quisiera yo que se cortara la inercia reflexiva que traes. Bueno, primero señalar que además de Hiroshima, no habíamos visto, y Nagasaki, no habíamos visto una explosión tan grande. Esto no es Tultepec, punto. Aquí se voló medio Líbano o más. Pero lo que quisiera yo continuaras en esta reflexión, ¿cuál es el papel de Rusia y específicamente de Putin en esto? Rusia es increíble, pero en los 80, por ejemplo, las relaciones entre Hezbollah y Rusia eran muy malas. De hecho, a Hezbollah se le ocurre secuestrar un función, porque Rusia estaba atrás de Siria, y se le ocurre secuestrar a un funcionario ruso, a los de Hezbollah, que estaban en pañales todavía. Hezbollah surge en el 85. Realmente la gran fuerza libanesa se llamaba MAL. Entonces secuestran un funcionario, creo que de la KGB, bueno, de la embajada rusa, y bueno, ¿qué pasa? Les mandan un comunicado a la embajada rusa en Beirut. Tienen 5 horas para liberarlo. No les hacen caso. ¿Y qué ocurre? Lo matan al funcionario ruso. Tenían otros 2 secuestrados. ¿Y qué va a ocurrir? La embajada rusa busca a la familia de estas personas que secuestraron al funcionario ruso, los secuestran ellos, los castran, mandan el video, se los mandan a Hezbollah y dicen, bueno, tienen 24 horas nuevamente, si no va a ocurrir esto con la familia ampliada, ¿no? Inmediatamente lo sueltan y a partir de ese momento comienzan, la amistad, entre comillas, la cooperación entre Hezbollah. Obviamente no estamos hablando de la Federación Rusa en ese momento, estamos hablando de la Unión Soviética. A pesar de que Hezbollah no es un movimiento ateo o agnóstico o revolucionario en ese carácter, no es proletario campesino, realmente son chiíes de resistencia, ¿no? Entonces, el papel de Rusia en la región, obviamente, en un primer lugar, si no hubiera sido por la intervención de Siria, que es fundamental para Rusia y Siria, ¿por qué? Por las aguas cálidas, porque es su única gran base en el Mediterráneo, Siria hubiera caído. Y la respuesta que tuvo Rusia a través de el apoyo aéreo, por lo menos, fue fundamental, y también para restringir a Israel, dejen de atacar a la República Árabe Siria. ¿Por qué? Porque obviamente también pueden dañar a blancos rusos. Y esa es la gran ventaja que tiene la Federación Rusa. Rusia puede hablar muy bien con Damasco y Rusia puede hablar muy bien con Tel Aviv y los puede llegar a frenar. Y no solamente en ese contexto, también ocurre en Irak, también ocurre en Egipto y también ocurre en Yemen. Entonces, es lo que Estados Unidos nunca se dio cuenta. Obviamente Estados Unidos crea enemigos. Rusia en los últimos 50 años, primero como Unión Soviética, ahorita como Federación Rusa, pues prácticamente fue haciendo buenas amistades con toda la gente, ¿no? Entonces, en este momento puede calmar las cosas, lo ha hecho y ha frenado muchas veces a Netanyahu. En este momento Netanyahu cada vez su poder está más reducido justamente en suelo israelí. ¿Por qué? Porque viene Benny Gantz. De hecho, en este momento podríamos decir que hay 2 primer ministros en suelo israelí, ¿no? En Palestina ocupado. Entonces, esa es la gran ventaja de la Federación Rusa. Sin embargo, la gran desventaja que tiene la Federación Rusa es que, como lo menciona, citaste en este caso creo que a Daniel Stulin, el siguiente gran escenario de guerra, después de África del Norte, el Oriente Africano y Oriente Próximo, es Asia Central. Y desde hace décadas, desde el 91 que cae la Unión Soviética, Estados Unidos busca alinear a todos estos países, Kazajstán, Uzbekistán, gigantes energéticos y gigantes economías muy grandes, en contra de la Federación Rusa, ¿no? Sin embargo, Rusia sigue manteniendo la batuta y afortunadamente para Moscú, ellos en el momento que cae la URSS, se llevan todas las armas nucleares justamente a suelo ruso, de la nueva Federación Rusa, ¿no? Algo también muy importante, lo que está haciendo Erdogan es cada vez la influencia. Muchos lo ven como un idiota Erdogan, yo me reservo eso, creo que por lo menos la gente que tiene atrás planea muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque tiene en este momento tropas en África, en Libia, tropas en Siria, tropas en Irak, pero también en Asia Central. Porque toda esta gente que está saliendo, que está yendo a Siria para colonizarlo con población túrquica, pues no sale de la nada. Ellos son uzbecos, son kazajos, son incluso chinos, uigures, y esa es la gran preocupación de China. En este momento hay comunidades chinas en suelo, bueno, no chinos Han, pero ciudadanos chinos en suelo sirio colonizando. Entonces, eso es preocupante. ¿Por qué para China? Porque de pronto, si la siguiente administración o el siguiente periodo de Trump sigue esta enemistad, van a lanzar a todas las tropas uigures yihadistas en contra de Pekín. También vean lo que está pasando en la India.
son múltiples frentes. Esta es una guerra mundial a mediana escala, a mediana intensidad. Obviamente los medios no se van a animar a decirlo, pero si estamos hablando de 15 frentes y 10 conflictos a gran escala, pues obviamente es una guerra mundial. Totalmente. Agradezco muchísimo tu gran reflexión. No, gracias. Muchas gracias. Qué cosas tan interesantes, Cristian, qué cosa tan terrible. Además, estás planteando una guerra mundial de mediana escala. Pues sí, eso es lo que es. Pasa con el colapso de los imperios cuando se empiezan pues, a resquebrajar. Pues bueno, muy interesante tu reflexión y pues yo quiero que Amir Ibrahim pueda cerrar su intervención y si quiere pues lanzar alguna otra pregunta. Amir, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy atento a la información que están brindando. Definitivamente es una información bastante amplia, de buen conocimiento. Yo no me considero un experto internacionalista. A mí me gusta de alguna manera comparar los hechos que estamos observando, tratarlos de llevar a la enseñanza de que pudiéramos a lo mejor nosotros aprender algo de lo que está sucediendo allá en cuanto al contexto mexicano, ¿no? A mí me gustaría tratar de traer una reflexión de cómo el contexto mexicano pudiera estar relacionado con este tipo de hechos, no en cuanto a que esté relacionado como tal, sino a los parecidos que podemos encontrar en cuanto a la guerra que estamos viviendo con el narcotráfico, con toda la corrupción en México y de todos estos desvíos y todos estos poderes que se han creado a través de sexenios y sexenios que han dejado encristadas y metidas en todas las estructuras del gobierno, desde muy bajos niveles de funcionarios hasta muy altos niveles de funcionarios, en donde pues si bien es cierto que que no somos un país como lo fueran en el entorno geopolítico que tienen estos países que estamos analizando, si bien es cierto que hay algunos patrones que se repiten a lo largo y ancho de nuestro país que derivan en desgracias y que aunque pareciera que no, y pareciera que no es una desgracia en donde pues afecte a todo el mundo, como una guerra posiblemente mundial o una guerra de países, pues sí afecta a nuestras familias mexicanas, sí afecta a nuestras colonias y sí afecta a nuestros municipios, a nuestros estados y a todos nuestros vecinos, incluso nosotros mismos, este tipo de operaciones en donde, pues si bien es cierto, no es exactamente una comparativa real, pero sí pudiéramos ver cómo a veces los espacios, las políticas o lo que sucede en los otros países, en los entornos internacionales geopolíticos, en donde está más que nada puesto el tema del control, ¿no? El tema de el poder, el tema de poder más que el otro y tener más control que otras personas. Podemos verlo en nuestro país claramente en entornos muy comunes, diríamoslo así. Es decir, mira, ahorita por ejemplo estaba observando un video que me llamaron, yo pertenezco a una asociación de periodistas, periodistas desplazados que nos han desplazado por actos de violencia hacia nosotros, intimidaciones, persecuciones, amenazas, algunos otros ataques que han derivado en muertes de algunos compañeros o algunos familiares de compañeros, ¿no? En donde, por ejemplo, mandan un video en donde hay un choque vial, por ejemplo, ¿no? Hay un choque vial en donde un reportero llega, está cubriendo la nota y de repente pues está viendo que se están arreglando entre las partes, él está grabando de lejos, un policía se le acerca sin cubrebocas y le dice aléjate más, aléjate más. Estaba bastante, a mi punto de vista, bastante lejos, no estaba ni siquiera grabando, se escuchaba lo que decían las personas. Sin embargo, llega esta actitud de poder, ¿no? Detrás del uniforme policíaco, ¿no? A decirle que va para atrás, él pues, de alguna manera dice, no, no, aquí estoy haciendo mi trabajo, déjame trabajar, no estoy haciendo nada indebido, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Y qué acaban? Pues acaban sometiéndolo, quitándole su cámara, ¿no? Arrestándolo,
¿no? Y, ¿cómo se llama? Y llevarlo. Y esto es como un acto de, yo soy más poderoso que tú, ¿no? Yo puedo someterte. Yo traigo un uniforme, traigo una pistola, traigo una patrulla, y tú eres un ciudadano común y corriente que de alguna manera puedo yo arrestarte. Si elevamos estos niveles a gran escala, en donde ya el policía ya no es un policía, sino es un soldado, y ya no es un soldado, sino es un ejército, y yo no más traigo una arma, sino trae un portaaviones y trae unas bombas nucleares, ¿va? Y aparte no son 2 policías en 2 patrullas, sino que son miles y millones de tanques y miles y millones de poder. Pues entonces podemos elevar la gran escala del control de este tipo de pequeñas cosas que se dan, o sea, pequeños momentos que se dan en la ciudadanía, en los actos diarios, porque el reportero pues no estaba haciendo nada, en realidad estaba haciendo su chamba. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo lo llevo a una comparativa y una reflexión en donde lo trato de interpretar a un control de países sobre países, en donde un país que no, de alguna manera, no tiene está trabajando, está haciendo sus cosas, tiene su cultura, tiene o sea, no está perjudicando a nadie, está, digamos, tratando de evolucionar, va tratando de crecer en su economía, pero de repente llegan estos países más poderosos. ¿Por qué? Porque tienen petróleo, porque tienen nitro, o porque tienen una posición geoestratégica. Y en este sentido, para mí es importante hacer esta reflexión porque es una forma en donde nosotros podemos observar que pues el autoritarismo y el control sobre los demás se da desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos como sociedades que debemos de aprender a visibilizar estos actos para que queden expuestos todos estos actos de gandallismo, de represión, de autoritarismo, de control, de imperio, de invasión, ¿no? Y que podamos nosotros entender que mientras no tengamos valores y principios mucho más grandes, no podremos estar en un mundo mucho mejor. La pandemia yo creo que nos ha enseñado una parte muy importante de todo este tema, ¿no? Cuando de repente estábamos metidos mucho en el consumismo de quién, un restaurante, un buen tema, pero de repente nos quedamos en casa y de repente ya no sé, ya lo importante no era un gasto de, digámoslo, ya no era un gasto de esto y el otro, sino que era un gasto ya de tener surtida la despensa, de tener un colchón para los medicamentos, de cómo se llama, de poder acercarle algo a tu vecino si se ponía mal. Ya no era un tema de tratar de tener más cosas, sino de tratar de sobrevivir para pagar la luz. No sé, o sea, como que de repente la convivencia familiar se volvió más cercana cuando antes estábamos sacrificándola toda por salir a la calle y conseguir trabajo, ¿no? Empezaron a cambiar ciertas cosas con la pandemia, ¿no? Yo espero que, pues bueno, estas reflexiones en donde vemos países que todo el tiempo han estado en este conflicto, ¿eh? Yo recuerdo muy bien, y con esto cierro mi participación, por parte de mi padre, su madre es judía. Que en paz descanse, mi abuela era judía, turca judía. Mi abuela se enamora de mi abuelo, que era egipcio musulmán, y nace mi padre. Lógicamente mi abuela se vuelve musulmana, pero todos los primos de mi papá eran judíos. Entonces, cuando vino la guerra de los 6 días, mi papá peleaba por el lado de los musulmanes en Egipto, pero contra sus primos judíos, ¿no? Sus primos hermanos. Entonces, yo me acuerdo de que desde niño crecí yo con un primo musulmán que se llama Nasef, desde niños crecimos, y con un primo judío que se llama Pepe Lahmian, ¿no? Y entre ellos siempre se dan en la torre,
¿no? Yo crecí en un ambiente, yo crecí como el centro, porque yo quiero decir, yo soy, a pesar de que por parte de mi madre tengo la sangre judía y podría pertenecer a la comunidad judía, y por parte de mi padre tengo la sangre árabe que podría pertenecer a la comunidad árabe, porque los judíos siguen la línea materna y los árabes la línea paterna, ¿no? Pues yo decidí ser cristiano. Entonces, pues estaba yo en el centro de esa bronca entre mis primos, ¿no? Y observando que, bueno, esto pasa. Y yo lo que puedo aportar a todo esto es que el control y la supremacía es algo que ha perseguido a la humanidad todo el tiempo, y que debemos de aprender a observar esos grandes errores que comete la humanidad para no cometerlos nosotros en lo menor, en la parte que vale, que es con tu vecino, con tu primo, con tu tío, y siempre estar, digamos, conscientes de que aunque puedas poder más, no siempre tienes que pasar o no tienes que pasar por encima de los demás, y el respeto, dijera el benemérito de las Américas, al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, Amir. Pues querernos entre vecinos, vernos a la cara, reconocernos como seres humanos, es un poco difícil en la región en la que estamos hablando, cuando los hilos desde los egipcios siempre han sido jalados por las potencias imperiales extranjeras o locales. Surge todo esto, la crisis de los nuevos colonialismos, y surge China como la gran, enorme potencia, la ruta de la seda, y más aún un plan llamado China, Made in China 2025. Carlos Cabeza, ¿qué reflexión final, y si tienes alguna pregunta para el invitado, sería buen momento, tienes sobre el escenario mundial y sobre todo sobre el escenario en Medio Oriente? Tu audio, Carlos. Ya nos habló nuestro invitado, el experto en Medio Oriente, de lo cual hizo gala ampliamente, Cristian Nader, de la situación étnica, de los grupos religiosos. Poco se ha hablado aquí de los flujos comerciales, de la importancia estratégica del Medio Oriente en materia energética, del vínculo y potencial con México. Bueno, pues yo quisiera empezar por señalar que Medio Oriente es una ventana de oportunidad para México. Si bien los antecedentes diplomáticos ya datan incluso del siglo XVIII, en el caso de Irán, y en el resto de los países del siglo XIX, y incluso pues de la época de la posguerra en algunos casos, no se ha avanzado mucho en diversificarnos. La visión 2030 que tiene México en la OECD implica una apertura y diversificación mayor, y ha habido intentos, como ahora hasta cierto punto reciente, la visita del primer ministro de Qatar a México, por ahí de 2015, según recuerdo, y surgió un intento de empresarios, se creó un comité de empresarios de gran calado para buscar, me acuerdo, estaba algunas empresas como Cementos Mexicanos, algunas empresas como Bimbo, y sobre todo también había un intento del Consejo Agropecuario Mexicano entre exportar. Se hablaba, por ejemplo, de los dátiles, se hablaba de los higos, de exportar al Medio Oriente, y muchas otras legumbres y hortalizas y frutales. Sin embargo, no se ha dado esto. Yo quisiera, aprovechando la presencia de Cristian Nader, es muy precaria la presencia diplomática de México en el Medio Oriente para efectos prácticos. El señalamiento atinado de Daniel Marmolejo de mandar gente con preparación, impulso, conocimiento comercial y del teje y maneje de los tratados de libre comercio, de los acuerdos internacionales de México con países específicos y multilaterales. Es muy importante, implica un costo de oportunidad en mandar gente sin preparación
a todas luces. Es sine qua non esta aseveración. Pero creo que hay intentos de algunos tratados. México tiene 14 tratados de libre comercio y complementación económica que dan acceso a 43 países, pero en el caso de Asia Central, Medio Oriente, creo que no tenemos gran avance. ¿Qué nos podría comentar al respecto el potencial? ¿En qué rubros cree específicamente, usted que conoce la región, vemos como la palma de su mano, qué potencial tiene para las exportaciones mexicanas? ¿En qué rubros? ¿Y qué atracción de inversiones pudiéramos y intercambio de tecnología, por ejemplo, en el caso petrolero, de petroquímica, no sé? Le agradezco mucho su presencia y por su respuesta. Muchas gracias. No, gracias a usted. No, hay prácticamente la presencia de embajadas mexicanas y consulados en otros países, concretamente en Oriente Próximo, es simbólica en algunos casos, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de los países del Golfo, que son de los mayores, digamos, importadores a nivel global de cualquier cosa, desde materias primas hasta productos exóticos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, prácticamente el flujo de objetos de lujo, más que nada europeos, también estadounidenses, tecnología japonesa, creo que de productos terminados es muy importante. Creo que lo que puede ocurrir, recordemos una cosa, iba a decir cierta cosa, pero eso no se puede aplicar en el caso de los países musulmanes. No puedes llevar, por ejemplo, tequila, no puedes llevar mezcal, en el caso de México. En el caso de la religión, eso no puede ocurrir. Sin embargo, sí puedes llevarlo, en el caso, por ejemplo, de Dubái, por citar algo. ¿Por qué? Porque los turistas también beben. Y esto creo que en este momento, en el escenario de los países del Golfo, hay como una especie de recurren a lo tradicional o a lo alternativo. Está ocurriendo en este momento un boom de todo lo alternativo. ¿Por qué no llevar, por ejemplo, pequeños productores de tequila o productores de mezcal? Obviamente no para el consumo de los musulmanes, pero sí del gran influjo de turismo. Recordemos, no sé qué porcentaje hay en Dubái, pero gran parte de la población en Dubái no es árabe, ni siquiera es musulmana. Obviamente son expatriados, son europeos. Perdón por la interrupción. Y en el ámbito agropecuario, ¿cómo está la producción agropecuaria allá? Se habla de desiertos, zonas desérticas. En el caso con Israel tenemos un intercambio de tecnología, de inversión, y mandamos algunos frutales y hortalizas. ¿Cómo lo visualiza con respecto al Golfo Pérsico, que es donde hay capacidad de compra? Sí, en el caso, por ejemplo, israelí, recordemos, la gran parte de la población ashkenazi que migra de la Unión Soviética, muchos de ellos profesionistas en el campo agrícola, traen toda la primera gran revolución agroindustrial. Entonces, el objetivo que quieren hacer en Palestina es justamente transformar todo prácticamente en un Edén. Lo que van a hacer los saudíes, y se habla mucho de la cooperación bélica por parte de Israel y por parte, por ejemplo, de Arabia Saudí, pero no se habla de la cooperación, por ejemplo, en cuestiones agroindustriales. Lo que buscan hacer los jeques en el contexto de Emiratí, por ejemplo, es transformar toda esta zona en gigantescos campos de cultivo, pero a través de la agroindustria. Creo que también eso es un gran potencial para México. Sin embargo, en este momento creo que solo puede ocurrir al otro lado de la península arábiga, justamente en los grandes países, los más ricos, que son Qatar, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues porque son los países que se mantienen en relativa paz. No puedes llegar en este momento a Siria, a esto, por ejemplo, o tampoco, por supuesto, a Líbano, como están las cosas. Aunque creo yo que el Líbano siempre ha sido totalmente desaprovechado, incluso por los grandes millonarios capitales de libaneses que se mueven aquí. ¿Por qué? Pues tienes Carlos Slim, por ejemplo. Pues ¿por qué no invirtió en esta gran infraestructura? Ha habido inversión en la reconstrucción de Beirut después de la guerra, metió Carlos Slim mucha para la infraestructura del centro de Beirut, etcétera. Pero realmente no, todos estos millonarios, Gosn que vive en Brasil, o Carlos Slim y los muchos otros millonarios, creo que podrían aprovechar tanto en tecnología como en reconstrucción, electrificación, incluso porque Líbano, la compañía de electricidad libanesa está en quiebra. Prácticamente en estos lugares, todos los sectores podrían recibir inversión mexicana, no nada más de libaneses mexicanos, sino de muchas otras empresas incluso. ¿Y de allá para acá? ¿De allá para acá? De allá para acá, creo que en el caso de por ejemplo, de los países del Golfo,
realmente no producen mucho, pero tienen mucho potencial económico. No, pero ¿qué pueden invertir? ¿En qué que pueden podrían? invertir en agropecuario, agricultura, por ejemplo, en metalurgia, creo que es muy importante ver la cantidad de rascacielos que se producen aquí. Sin embargo, creo que también lo que falta en México es reconfigurar la industria por ejemplo, de los altos hornos y la metalurgia para competir con otras grandes potencias. ¿Qué puede hacer México en este momento contra Corea del Sur? Prácticamente nada, ¿no? Entonces, creo que el gran potencial, por ejemplo, el turismo en el caso de México, esta leyenda que se creó, Visit Mexico, creo que puede servir en gran medida. ¿Y cuando hemos visto realmente turismo, por ejemplo, catarí o saudí en México? Es inexistente. Y recuerden las grandes aerolíneas que han surgido, por ejemplo, en Oriente Próximo y en Qatar también, ¿no? Y también en Arabia Saudí. Entonces creo que son oportunidades desaprovechadas, pero creo que México tiene ahí debe de poner el ojo y en el periodo que queda de López Obrador creo que sería una gran oportunidad, incluso también en cuestiones turísticas, como lo acabo de mencionar, ¿no? Porque, por ejemplo, los mexicanos también lo ven como una oportunidad muy poco atractiva para viajar a hacer turismo allá. ¿Por qué? Pues obviamente por los conflictos y por la violencia, ¿no? A pesar de que los países son muy seguros, son extremadamente seguros, tú puedes salir a caminar a las 5 de la mañana. El gran problema son los conflictos de carácter étnico, político o multinacionales, ¿no? Pero Entonces, creo que sí le veo un potencial al sector agropecuario para exportar hacia el Golfo Pérsico. yo creo que sí, porque recuerden que, por ejemplo, ahí el ganado y digamos, por ejemplo, las pasturas no se pueden dar. ¿Por qué? Porque prácticamente son desiertos. En el caso saudí, uno de los lugares más secos del mundo está en Rub al Khali, pero lo que están haciendo Mohammed bin Salman, porque este hombre es megalomaníaco, además de querer conquistar medio mundo, también quiere transformar todo su país, en parte para disuadir un poco la atención de sus planes imperialistas, es justamente transformar toda la geografía, y que puedas ver ganado tanto ovino como porcino, obviamente no, como bovino pastando, y al mismo tiempo meter canales, meter ríos, pues ver lo que están haciendo en Qatar, por ejemplo. Qatar va a ser la gran presentación para el Golfo en el siguiente Mundial de Fútbol. Veremos qué ocurre con lo de la pandemia y el conflicto que hay entre Qatar y Arabia Saudí. Sin embargo, Qatar creo que puede ser la puerta de entrada para México en Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque Qatar se mantiene un poquito alejado de Arabia Saudí, pero no tanto, y al mismo tiempo un poquito alejado de Siria, pero no tanto. Y a partir de eso, pues justamente ver qué puede ocurrir. No puedo hablar de lo mismo en Irán. Creo que Irán estamos hablando de un país que ha sido azotado por las grandes sanciones de Estados Unidos en todos los campos, ¿no? Entonces, mientras las cosas no se tranquilicen con las agresiones económicas por parte de Washington, no podría ocurrir nada. Pero creo que el mejor socio, ya se sale de la zona de habla árabe, pero el mejor socio de la región para México podría ser la República Islámica de Irán. Historias muy parecidas, geografías hasta eso muy parecidas y un gran potencial económico por parte de los dos, ¿no? O sea, no estoy hablando justamente de que importen tulipanes y nosotros otra cosa, ¿no? Creo que puede ser una gran influencia tecnológica mutua y un crecimiento mutuo, ¿no? Y de hecho lo dijo la administración Carter. O sea, los socios más estratégicos cuando viene la Revolución Islámica de Irán eran Japón, Irán, con el Shah, por supuesto, y México. Y creo que eso puede seguir, pero veremos qué pasa con la siguiente administración, o si esta se prolonga, por supuesto, porque a fin de cuentas Estados Unidos dicta todo. Por más que nosotros queramos invertir, de la noche a la mañana Estados Unidos mete sanciones y se acabó todo. Vean lo que está pasando con Alemania, con Siemens, por ejemplo, que tiene no sé cuántos miles de millones de dólares invertidos en Irán, y por la gracia de Washington perdieron todo. Entonces, no solo es una agresión en contra de Irán, también es una agresión de Alemania contra la Unión Europea. Yo sí veo, voy a ¿cómo se llama? Absolutamente. Muchas gracias. Voy a meter mi cuchara, mi querido. Adelante, por favor. Yo sí veo una gran aportación en la parte turística y claro que me meto ese tema porque pues yo vivo en un estado completamente turístico que ofrece grandes oportunidades turísticas y grandes experiencias en el país para aquellas familias que vienen a vacacionar a Quintana Roo. Sin embargo, tienes mucha razón en que el turismo de Medio Oriente no es un turismo que ha captado mucho el estado de Quintana Roo, pero en gran parte se debe a que
Es muy competitivo el tema turístico. Requiere una gran y constante promoción turística, porque todos los países del mundo quieren el turismo que viene a Quintana Roo y a cualquier lugar exitoso de turismo. Y entonces la competencia turística es muy aguerrida, muy aguerrida. Ahorita estamos pasando nosotros, y lo traigo a colación y meto mi cuchara, porque efectivamente el turismo es una gran oportunidad para que salgamos de ciertos apuros en el país. Sin embargo, ha habido, y lo tengo que decir abiertamente, una crítica constructiva, ¿no? Ha habido muchos recortes a la parte turística en cuestión del dinero federal que llega o que llegaba o que se hacía para promover el turismo. Y entonces ahora le han encargado a las embajadas y a los consulados ejercer acciones correspondientes a la promoción turística de nuestro país en el extranjero. Y han dejado y cargado la mano a los estados que recibimos turismo y a los empresarios que son dueños de todas de toda la rama turística, como hoteles, turoperadores, parques temáticos, la carga de hacer sus propias promociones. Entiendo que es su negocio, sí, entiendo perfectamente que ellos tienen un hotel y tienen que ocuparse de llenarlo, pero también entiendo que el hecho de que venga un extranjero a nuestro país produce una rama económica que no nada más es para el empresario, sino también es para el país entero, porque de lo que recauda y de lo que dejan los 25 millones de turistas que llegaron en 2019 a Quintana Roo, hubo mucha derrama económica que se vio reflejada para la federación con los impuestos que estos turistas tienen que pagar a la hora de estar consumiendo y teniendo los servicios turísticos aquí en nuestro estado. Creo que es una gran deuda del gobierno de López Obrador para todos los destinos turísticos de este país, en donde malamente, a mi punto de vista, en lugar de ordenar y redirigir de manera correcta los recursos que habían para la promoción turística del país, se hayan quitado y le hayan puesto a las embajadas un trabajo que no es exactamente el suyo, y a los consulados, y que no saben hacerlo. Aparte, porque es una rama muy competitiva. Creo mucho en la parte esta que Cristian nos aporta, en que una de las cosas que México podría hacer con estos países de Medio Oriente es impulsar las visitas de estos grandes consumidores, porque yo he visto, por ejemplo, en algunos otros países que tú vas, por ejemplo, en la Champs-Élysées de París, vas caminando por la Champs-Élysées de París y vas viendo a muchos de estos árabes jeques y estos grandes consumidores gastar millones en este consumismo, al igual que los chinos. Bueno, creo que es una oportunidad, porque la pandemia en México nos ha traído una crisis importantísima en la cuestión económica, que yo aseguro y que puedo casi estar seguro, y aquí está el doctor de doctores, Cabeza de Vaca, Cabeza Reséndiz, se me fue, es que estaba de pensando, Vaca no, es que la agresión del reportero fue en Tamaulipas, por eso me quedó ahorita el de Vaca, ¿no? perdón. Carlos Cabeza, está aquí nuestro economista, doctor economista Cabeza, en que podrá corregirme si me equivoco en el comentario que voy a hacer, que realmente la crisis económica que trajo el coronavirus, aparte de la que estamos viviendo ahorita, no la vamos a ver en su máximo esplendor en este momento, sino la vamos a ver en el 2021, cuando todo lo que se tuvo que haber recaudado en el 2020 no se recaudó. Háblese del petróleo, háblese del turismo, háblese de los pagos de los contribuyentes al Estado,
y que va a ser el 2021 va a ser un gran reto para el gobierno de López Obrador en cuanto a las cuestiones económicas para solventar los gastos o las recaudaciones que hicieron falta en el 2020 derivadas de esta pandemia. Y Muy que cierto. se van a ver cómo se llama, digamos, en una forma muy, que va a ser una gran oportunidad también para el gobierno de López Obrador, para demostrar de qué está hecho, porque si bien encuentran una solución en el 2020, pues puede ser que hayamos escogido un gran gobierno, pero también me preocupa que de repente le quiten la vista a destinos turísticos como Quintana Roo y que no apuesten a que traigamos no 25, sino 40 millones de turistas, porque la capacidad y la infraestructura turística la tenemos para recibir a los 40 millones de turistas aquí en Quintana Roo. Y creo que esto es algo excelente, una muy buena aportación que yo traigo a colación para que a través de estas nuevas designaciones o a través de algunos recursos extraordinarios que se puedan girar hacia el turismo, puedan traernos recuperación en Pues sí, esta gran actividad que así es, tenemos en Amir. México. Déjame te recuerdo que los Emiratos Árabes estaban interesados en hacer una ruta aérea y que creo que ya lo lograron. Primero llegaron, fíjate, a Mexicana de Aviación, sin embargo, los negocios funcionan rápido y si no sale rápido, pues veremos otro asunto. Y efectivamente los Emiratos Árabes, a pesar de que los prianistas no querían, sí lograron lanzar una ruta aérea. Es importante porque efectivamente también el pueblo de Qatar es el pueblo más rico del mundo. El más rico del mundo, es el que tiene más capacidad económica. Entonces sí, es importante que México lance sus redes hacia Qatar principalmente o hacia otros lugares para captar ese turismo. Pero bueno, volviendo un poco a este asunto, porque a mí me interesa mucho Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con el mundo, y ahorita es un imperio que está retrocediendo. Entonces, está abandonando a Alemania. En Osaka la resistencia es cada vez más fuerte y probablemente vaya a ganar más terreno, excepto porque tienen en su mira a China. También vemos que con la retirada de Estados Unidos, las primaveras árabes, los príncipes de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes se unieron en una nueva ofensiva hacia el resto del mundo, particularmente en contra de Qatar. Todo este asunto del Mundial no cayó bien en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, y hay una competencia muy seria en la zona. Aquí, fíjate, yo le quiero hacer una pregunta a Cristian. Ante esta retirada paulatina del imperio norteamericano y también cosas como que la India ya no le está haciendo caso, Irán ya no le está haciendo caso, muchas de las sanciones empiezan a ser letra muerta, ¿qué pasaría en esta zona del mundo si de repente Israel, como le sucedió a Alemania, dejara de recibir ayuda norteamericana? ¿El resto de las potencias de la zona apoyaría a Israel? ¿Vería un nuevo aliado como Turquía, Arabia Saudita? ¿Verían Israel un nuevo aliado? ¿O más bien veríamos que se unieran en contra de lo que ven como una potencia colonial? A ver, el escenario, recuerden que Estados Unidos prácticamente fue quien, como el ministro que unió prácticamente a Israel con Arabia Saudí. Esto ya se venían trabajándolo desde hace muchos años, incluso antes de que surgiera su gran enemigo con la República Islámica de Irán. De hecho, previamente, el choque o sea, la molestia que tenían los saudíes con Irán ya existía en tiempos del Shah. Le decían a Estados Unidos, ¿por qué pueden tener ellos plantas nucleares y nosotros no? Porque cuando viene la Revolución Islámica, está el proyecto para nuclearizar energéticamente a todo Irán. Luego cayó el Shah y ya no. Eso es lo que yo mencionaba hace ratito. No conocemos, por lo menos desde los últimos 70 años, cuando surge Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la URSS como la mayor superpotencia, no conocemos un mundo desde hace décadas sin Estados Unidos como la mayor superpotencia. Y el gran problema para Estados Unidos es que ya no saben cómo parar a China, no pueden. O sea, y China está en todos lados. O sea, ese proyecto que ya lo acaban de mencionar, la nueva ruta de la seda, pues comienza en el oeste africano y termina en Japón.
O sea, este proyecto de tal envergadura, ni siquiera 20 planes Marshall de Estados Unidos después de la Segunda Guerra, ¿no? Creo que ese es el mayor problema. ¿Qué puede ser más peligroso? Un mundo sin la supremacía estadounidense, un mundo tal vez no multipolar a gran escala, pero con 10 grandes superpotencias, porque también es muy importante lo que está pasando, por ejemplo, en el subcontinente. La India va con todo, y vean lo que está pasando en su frontera con China. Que esto también era inimaginable porque históricamente en los últimos 5,000 años, las relaciones entre India y China pues, fueron bastante buenas, no eran malas. Sin embargo, tenemos en este momento, muy parecido al caso turco, a un supremacista como es Modi, que ya es un islamófobo terrible, a pesar de que hay 700 millones de musulmanes, o no, bueno, 350 millones en la India, y tenemos otro problema con Pakistán arriba, que también tiene armas nucleares. Entonces, ¿qué sería peor? ¿Un mundo sin la supremacía bélica cultural de Estados Unidos, o un mundo en el que todos sus ex títeres, porque eso es Arabia Saudí y eso es Israel, sueltos? Porque imagínense que un país con armas nucleares que no controla Estados Unidos, con Netanyahu o con un Mohammed bin Salman, pues sería una cosa atroz, ¿no? Porque realmente el potencial tecnológico que tiene Israel es muy alto, desde armadas de hackers hasta un programa bélico nuclear, programa bélico químico y biológico. Y ahora Arabia Saudí. Fuerza aérea. Y fuerza aérea. Espionaje. Y además, súmale eso que reciben, prácticamente es el terreno de prueba de Estados Unidos y también de Francia. Entonces reciben todo el armamento que Estados Unidos va a probar en sus guerras posteriores, pues lo va a probar Israel. Y ahora, ese creo que es el menor de los problemas, porque tenemos a Mohammed bin Salman, que tiene una cantidad ingente, inimaginable de petróleo, puede conseguir de un día para otro cabezas nucleares comprándosela a Pakistán. Incluso desarrollar, bueno, no tienen una infraestructura de tal escala, ni el potencial académico para hacerlo, pero un programa nuclear propio defensivo. Y por supuesto, ¿va el mundo para allá? Yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos ya quedó totalmente estrangulado en sus propios errores, una cantidad ingente de dinero, trillones y trillones de dólares de una maquinaria bélica que nunca utilizó, que es un gran negocio, por supuesto, también. Sin embargo, creo que el mundo se mueve a Eurasia otra vez. O sea, no me refiero nada más a Europa del Este, por supuesto, nadie se esperaba en 30 años, ese fue el plan desde el 91 con Estados Unidos, que buscó acabar con la Unión Soviética, bueno, con los expaíses soviéticos, incorporándolos a su esfera. Nadie se imaginó que Vladimir Putin, en 2000, y 20 años después iba a hacer esto, lo que es Rusia, porque es probablemente en esto militarmente, en tecnología, es la mayor superpotencia, por encima de Estados Unidos. Wow. Y al mismo tiempo, si tienes un trato de más de $1 trillón energético a 20 años con Pekín y Moscú, pues obviamente no sabe qué hacer Estados Unidos, ¿no? Por eso le están metiendo también muchísima energía a la India, porque la India va a ser prácticamente su as bajo la manga. Entonces estamos viendo, y al igual con Turquía, estamos viendo un mundo multipolar, pero lamentablemente no para bien. No es que, digamos, esta idea de que, porque, por ejemplo, Francis Fukuyama, estoy seguro que lo conocen, promulgaba que el fin de la historia iba a llegar con el triunfo del sistema mundo capitalista, y de pronto vemos que no. Lamentablemente, dentro del capitalismo, todos quieren destruirse en este momento, las grandes superpotencias, aunque hay unas que resisten, hay unas realmente que no son agresoras. Rusia no es agresora, China tampoco lo es, la República Islámica de Irán tampoco lo es. Arabia Saudí, pues ya vemos lo que está pasando, e Israel quiere toda la región para ellos. Declara una cosa, Israel va a estar tranquilo hasta que absorba Cisjordania y hasta que Gaza se convierta en totalmente incorporado, ¿no? Y también vemos otras potencias que nadie menciona, Egipto. Sisi lo que está haciendo en este momento, pues también es bastante, hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Porque se está convirtiendo en un nuevo Mubarak, y Mubarak con este complejo faraónico que tenía, ahora tenemos a Sisi que también ya se va a meter a Libia. Entonces estamos es como si estuviéramos hablando en 1910, al borde de la gran guerra que iba a estallar pronto, ¿no? Esperemos que no sea así. Pero sin embargo, lo repito, hay multitud de conflictos en toda Eurasia y en África, Afroeurasia. Entonces esto se puede salir de control y puede ser una guerra ya a gran escala, donde sean dos frentes concretos, pero a nivel insospechado. Muchas gracias, Cristian. Daniel Marmolejo, ¿algún comentario final, alguna reflexión final, una pregunta al invitado? Por favor, siempre tan importante tu participación. Gracias. Mira, desde luego el invitado nos ha ilustrado de manera muy profunda y abundante sobre este conflicto que pues realmente ha escalado
de una forma increíble, inusitada e inmediata. Mis condolencias al pueblo libanés, a los libaneses en México. Hace un momento creo que cometí un error al mencionar el nombre de la esposa de Carlos Slim, fallecida, Soumaya Adomit, y familiares de Brahim Gemayel, el presidente del Líbano, de la falange libanesa de esos tiempos difíciles. Pero sí había perdón que te interrumpa, sí había un sector de la familia Gemayel aquí viviendo en México. En México. De hecho, la casa Gemayel en Polanco es como patrimonio, la tiene catalogada el INBA, entonces sí había Gemayel aquí. Son esa raíz. Por eso yo también considero que Carlos Slim es de los empresarios que nunca se asustó con la 4T y le está yendo bien a pesar del COVID. Señalar que el cedro del Líbano es el símbolo de los justos. Esto también llamaría a la necesidad de encontrar justicia ante este tema. Recordar que Moisés ordenó en su tiempo a los sacerdotes hebreos usar el cedro para curar la lepra. Recordar, desde luego, que el rey Salomón construyó pues, el templo de Jerusalén con cedro del Líbano. También el profeta Isaías lo utilizaba como un símbolo de orgullo. Ante todo ello, pues la importancia cultural, histórica, religiosa y la complejidad que tiene este momento y un pueblo con un mal gobierno, lo que está padeciendo. De mi parte sería todo, siempre con la gran gratitud, la enorme gratitud a Cristian por compartir aquí en Incorruptibles de manera muy precisa. Muchas gracias, Daniel. Pues muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. Muchas gracias a Carlos Cabeza, a nuestro amigo Amir Ibrahim y a Daniel Marmolejo nuevamente por acompañarnos en esta otra transmisión de Incorruptibles. Pues gracias a todos y a nuestra audiencia, a Madame Kika, que es nuestra moderadora en el chat, y a todos los que están participando en este momento. Nos vemos la próxima semana. Daniel, ¿algo nos tienes que decir? Un comentario más. Dos comentarios muy breves. El primero, saludar a Meme Yamel, que no sé si sea de origen libanés ella, que es nuestra amiga. Entonces Meme, pues también que debe estar condolida por todo esto. Y recordar, queridos amigos, que el próximo viernes vamos a tener una transmisión especial, es decir, mañana, con gente del chat que va a participar de este programa. Agradecemos la gestión a Madame Kika de todo ello. Es mi comentario, un en vivo a las 10 de la noche también. A mí también me gustaría cerrar con que Estados Unidos acaba de imponer a México un riesgo máximo de alerta de viaje de COVID-19. Nosotros en Quintana Roo somos muy temerosos de esas alertas de viaje porque sí nos pegan bien fuertes ese tipo de alertas. Ahorita dicen que pues, es más riesgoso viajar a México por COVID que viajar por inseguridad. Entonces, pues bueno, en el entorno que estamos viviendo y que acabamos de nombrar de Estados Unidos, pues nos viene a pegar porque, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, la máxima captación de turistas es del pueblo americano, ¿no? Recordarles al pueblo americano, si alguien nos ve, por allá los paisanos que siempre nos están siguiendo, que los hoteleros aquí en Quintana Roo están tomando todas las medidas necesarias y están haciendo una gran inversión en sus hoteles para cuidarles la salud y que el contagio del COVID sea lo menos posible, riesgoso posible. Viajen a México. Viajen a México. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias, Cristian. Muy amable.